Había presentado un proyecto de ley, fue el diputado Yamil Sgaib que está en línea con nosotros. Diputado, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por el contacto, un gusto, Luis Acosta, y están otros compañeros. Jorge Ratti y Michel Benítez. Ratti, Sí. Benítez, mucho gusto, gracias por el contacto. Diputado, el proyecto que habías presentado en su momento no corrió, pero estas situaciones le pueden hacer de alguna manera retomar el cauce de que se trate por lo menos y que en senadores también, digamos, de alguna manera tomen en cuenta el pedido que habías hecho en aquel momento con el proyecto de ley. Sí, gracias por la pregunta y por la posibilidad de hablar del tema, porque en la misma situación, pero gracias a Dios en ese momento no ocurrió el lamentable hecho de que haya fallecido la víctima. En ese momento que ocurrió algo parecido, nosotros nos llamó la atención y revisamos nuestro código penal, nuestra ley, revisar que Paraguay que tiene con respecto a eso, y encontramos que no había nada. Entonces recurrimos a googlear y a revisar y encontramos que prácticamente en todos los países del primer mundo, países serios, tenían leyes que tenían en cuenta esta situación. Entonces, en base a eso encontramos en España la ley PPP, perro potencialmente peligroso. Como hay muchas leyes de animales, acá habla exclusivamente y específicamente del perro peligroso. Por eso hay una ley, independientemente de varias que ya existen, y por eso mucha crítica hubo en ese sentido, tratando de truncar esta posibilidad de tener una ley del perro. Y esta situación que se dio hoy, habiendo una ley aprobada, no hubiéramos tenido el problema que tenemos hoy de que el dueño pueda negarse a la propiedad de dicho animal. Porque la ley exige de que la persona que quiera tener este tipo de mascotas debe inscribirse en una oficina especial que va a haber en todos los municipios. Porque hemos encontrado de que ese es el problema, que cuál es la solución inmediata, cuál es el castigo inmediato para la persona que incurre en esta barbaridad de permitir que un perro tan peligroso esté en la calle sin el control debido. La ley habla de que la persona que inscribe un animal como esto debe tener preparación para cuidarlos, debe pasar un examen psicológico incluso, porque son animales muy peligrosos. Nosotros no, la crítica era el pequiné, mi pequiné, no es para el pequiné, es para animales que tienen 20 kilos o más, que tienen mandíbulas poderosas, que tienen el cuello de 1 centímetro de 60, 80, y en base a eso se exige la inscripción y el permiso que otorga un municipio. Esa es la realidad. Y también la pena por no respetar esta norma. La persona que no tiene inscrito su perro peligroso no va a poder tener en su casa ni en ningún lugar. Entonces, esa es la base más o menos de lo que significa la ley de PPP, perro potencialmente peligroso. En el momento en el que elaboraste y presentaste la ley, llegó al Senado y ahí es como que no corrió. ¿Por qué te parece? ¿No tenían en cuenta esto que terminó sucediendo o hubo otros temas en aquel momento que ocuparon más la atención de los senadores? Muchas veces acá en nuestro país y en Latinoamérica, a veces los proyectos, más allá de lo interesante y necesario, pasa por ver quién presenta. Y en ese momento mi situación estaba un poco difícil, especialmente con la prensa y con la oposición, por las actitudes que yo he tenido en su momento. Y lo que venía de Yamil había que rechazar en algún porcentaje. Y en otro porcentaje de gente que nunca justificó ni pudo demostrar de que la embajada supuestamente no le gustaba. También estaba yo enfrentado con la embajada americana. ¿Entendés los disparates que se presentaron? Otro detalle, que yo era un nuevo parlamentario y no tuve en cuenta, había sido que vos tenés que
hacer lobby en el Senado para que más o menos tenga posibilidad de la ley que se aprobó en diputados. Yo no lo hice y pensé que tendrían vergüenza de rechazar algo así. Lastimosamente se rechazó en su momento. Pero vamos a retomar. Y ojalá que ahora se tome en serio y que si hay algún detalle que no estaba correcto, supuestamente, para eso está la Cámara de Senadores que puede cambiar, revisar o solicitar alguna modificación. Entonces, no sé si me estoy extendiendo en lo que no corresponde, pero me parece que es un detalle importante. Claro, en aquel momento, diputado, yo cuando se debatía esto, había escuchado posiciones o argumentaciones para el rechazo y decían, esto es un disparate, un disparatero, ¿verdad? Claro, esa es la instalación que se hacía para desprestigiar y menoscabar a una persona que posiblemente estaba hablando de cosas que no le conviene a mucha gente en nuestro país. Entonces el tema es desprestigiar al que presenta cualquier proyecto directamente y se instalan ese tipo de cosas. Pero nosotros somos luchadores, no nos vamos a cansar y vamos a seguir. Yo creo que vamos a presentar de vuelta y yo creo que ahora se va a aprobar. ¿Cuándo vas a presentar? Porque prácticamente ya no hay nada que agregar en este proyecto que se había enviado al archivo. ¿Así mismo vas a presentar o vas a hacer algunas modificaciones? Yo creo que vamos a hacer algunas pequeñas modificaciones y me voy a reunir con gente especializada también en el tema que en algún momento hablamos, pero posiblemente detalles, pequeños detalles como vos decís. Y tiene un tiempo esto para poder presentar de nuevo, pero los asesores me están explicando que podríamos presentar otro proyecto nuevo que no sea el mismo y en ese caso sí podemos inmediatamente presentarlo. Siempre y cuando no sea el mismo proyecto, ya tenemos la posibilidad de presentar. O sea que algunas modificaciones va a tener que tener el proyecto. Claro, algunos detalles que no habremos tenido en cuenta, podemos modificar algunas cosas. Por ejemplo, qué costo va a tener la inscripción, si va a ser gratuita. Podemos modificar algunas razas que no tuvimos en cuenta, o algunas que no tendrían que haber estado en la lista. Pero lo mío va más allá de la raza, por el físico del animal. Va por ahí, yo creo que es el problema. No puede salir un perro como esto a la calle sin tener una cuerda máxima de 1 metro de la mano del dueño y sin tener un bozal. En Iguazú yo tuve una experiencia, venía con el dueño caminando con una cuerda de 2 o 3 metros y me arrancó el short, prácticamente me sacó todo. Suerte que no me mordió directamente, pero eso es real. Y ese tipo de cosas es lo que hay que evitar. Este personaje no iba a tener defensa diciendo no es mi perro, porque para tener ese perro en su casa tenía que estar inscripto. Entonces, nadie quiere tener un perro caro, lindo como ese y con posibilidades de perderlo. Va a tener que inscribirlo. Sí, porque había otra cuestión, diputado, que tiene que ver un poco con además de las características, decían el adiestramiento. Sí. Prácticamente estábamos hablando ayer aquí con los compañeros y decíamos, cuando tenés este tipo de perros, querés para que te cuide la casa, para que no entre ladrón, o sea, no te importa si está adiestrado o no. Claro. Malo es mejor. Sí. No se puede tener libremente y menos en la calle y un portón que no tenga seguridad. Yo he visto que en este caso creo que hubo mala intención. Disculpame si es que me equivoco, pero yo el portón que he visto era muy seguro. Acá alguien liberó ese animal. Algo pasó ahí, porque era bien alto y seguro. Yo creo que hubo una mala intención. Ahora, hay algo que a mí me llama la atención, que es que el proyecto que es rechazado porque no le cae bien a alguien o el proyectista, no se pueda volver a tratar, porque hay situaciones como esta, y vamos a tomar puntualmente esta, que en algún momento nos generan una sensibilidad. Cuando el diputado presentó, no se generó, pero hoy la situación es diferente. ¿Y por qué un proyecto que puede ser, analizable por lo menos de nuevo, tiene que ser cambiado cuando la forma en la que se rechazó por ahí no respondía al momento? A la cuestión de fondo, ¿verdad? Sí, porque si vos decís, hay coyunturas que van cambiando. Hoy se puede, y
poner como ejemplo. Te explico para que tengan en cuenta también, porque todo suma. Sí, ¿Cuál fue el titular cuando aprobamos en diputados? Que a duras penas con 41 votos, teniendo una posibilidad de quórum justo, y aprobamos, y la oposición no estuvo, porque siempre criticaron y atacaron nuestro proyecto, pero aprobamos luego de haber tenido audiencias públicas, debates bastante interesantes. ¿Cuál fue el titular al otro día? Cámara de Diputados aprueba sin debate una vez más un proyecto de ley. Ese fue el titular. Para que tengan en cuenta cómo teníamos todo en contra. Entonces, es difícil así. Vamos a tratar de, con la mejor predisposición, trabajarla de nuevo y llevar adelante. Otra cosa también que dicen algunos, habiendo tantos problemas, ¿qué perro te preocupa? No es así. Hoy murió una persona, claro. y extraño, y así le pasó a un familiar tuyo. Por Yo eso, no sé qué vas a claro, por decir. eso hoy la sensibilidad es diferente y a eso es lo que voy. Hoy la sensibilidad sobre el tema está distinta y es como para decir, che, a la pucha, vamos a... Y muchas veces, y esto lastimosamente pasa hacia los dos lados, más que al mensaje se mata al mensajero. Sí, después otra cosa que decían, mi perrito no le hace, ¿qué mi pequinés? No es para tu pequinés. Está especificado en la ley de que tienen que inscribirse la gente que tiene perros de 20 kilos en adelante, con una mandíbula poderosa, con un cuello que tenga 60, 80 centímetros. Hay especificaciones técnicas que tienen para la inscripción obligatoria. Los problemas de perritos chicos, que también los hay, son más domésticos internos, familiares. No así estos perros que son muy peligrosos para la ciudadanía, para la gente común que está en la calle, la gente que no tiene por qué estar preocupándose de estas cosas ni pasando estas barbaridades. Bueno, hay otro tema también con los perros que no se habla mucho, pero existe todavía, y también la rabia es una enfermedad mortal que transmite el perro y que hay perros que no tienen tampoco el cuidado suficiente y las vacunas antirrábicas y también pueden llegar a matar personas y esa enfermedad existe todavía. Claro, no hay un registro todavía, no hay un registro real. Si bien es cierto, hay exigencias que tenemos que cumplir para el tema de vacunaciones y cosas, pero esta ley era demasiado importante. Es un detalle, por ejemplo, que creo que no lo tuvimos en cuenta, porque ya hay leyes para eso. Pero podríamos englobar y hacer toda una sola ley. Vamos a ver, yo creo que vamos a tener tiempo ahora y tratar de sacarlo a corto plazo. Te agradecemos por el tiempo, diputado. A ustedes, muchas gracias. El diputado Yamil Esgaib. Bueno, ¿qué pasa acá, Luis Michel? ¿Sabes qué me da la sensación de que, y esto pasa de ambos lados, si vos sos mi contrario, la ley que presente, yo no voy a apoyar. Y pasa de los dos lados. Y Yamil lo tiene claro, que en el momento en el que él estaba, todo lo que él presente se iba a rechazar, porque estaba siendo muy discutido y seguramente razones había para que lo... Claro. Estaba en su peor momento, ¿verdad? De imagen, ¿verdad? Para que lo Claro, discutan. porque si vos aprobabas un proyecto de Yamil, estabas a favor de Yamil. Claro, pero ¿qué pasa si hoy, por ejemplo, quién sería del otro lado? No sé, Giovanna Giovanna o Raulito o Raúl Benítez. Benítez. Presentan un proyecto que puede llegar a ser interesante, por decirte. Voy a hacer una suposición loca. Hacen un proyecto para regular la utilización de redes sociales para menores de 16 años, por decirte, ejemplo, ¿verdad? Sí. como se hizo en Australia, ¿verdad? Presentan ellos el proyecto y todos los otros van a decir, no, ni vamos a hablar de eso, ¿verdad?